Dios tiene una característica que a veces es poco resaltada por nosotros, y es que hace muchas preguntas, bastantes preguntas. Y los teólogos estiman que nosotros podemos encontrar alrededor de 3.300 preguntas en las Escrituras. No sé si el dato será acertado, pero me llama la atención porque usualmente nosotros vamos a la Biblia a buscar respuestas y evidentemente vamos a encontrar respuestas, muchas respuestas ante las preguntas que surgen en el transcurso de nuestra vida. Sin embargo, me parece bastante relevante de que encontremos también muchas preguntas, porque una vez más, las preguntas que Dios nos hace a veces son mucho más importantes que las respuestas que estamos buscando. Lamentablemente no siempre lo entendemos así porque olvidamos que a menudo Dios responde mientras pregunta. De ahí el título del mensaje que les quiero compartir: el Dios que hace preguntas. Las preguntas, dependiendo del contexto, dependiendo de quién las hace, pueden provocarnos enojo, frustración, incomodidad, nos pueden hacer sentir confrontados, en algunos casos nos hacen llorar, en otros casos nos pueden hacer reír, pero de cualquier forma nos hace pensar. Ninguna pregunta pasa inadvertida, porque acaso la razón de ser de las preguntas es precisamente indagar, ir a lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. Pero saben, me quiero detener solamente en dos preguntas durante este mensaje. Dos preguntas que estoy convencido que siguen siendo las preguntas que Dios sigue haciendo desde el origen de la humanidad hasta nuestros días. Las mismas preguntas. Y aquí está la primera que me encantaría, por favor, vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8. Aquí vamos a encontrar la primera pregunta de parte de Dios, al menos la primera pregunta registrada en las Escrituras que ha hecho Dios. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Pero por favor miren el escenario por un momento. El escenario de Adán y Eva sigue siendo muy parecido al escenario que nosotros muchas veces manifestamos en el día a día. Es un escenario de vergüenza, es un escenario de miedo, es un escenario donde nos sentimos desnudos, donde nos escondemos, donde no queremos que alguien más nos vea, donde nos sentimos desprotegidos y en nuestras propias fuerzas aspiramos a cubrirnos nosotros mismos. Y aquí es cuando en el versículo 9 salta la pregunta de Dios: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Cuando yo escucho una pregunta como esta, me pongo a pensar que efectivamente es, es obvio, Dios no está buscando información. Dios no es que no sabe dónde está Adán y Eva. Por supuesto que lo sabe. Por supuesto que está claro que Adán y Eva está escondido. Por supuesto de que sabe lo que ha pasado recientemente. Dios sabe lo que hizo Adán y Eva. La pregunta es, ¿lo saben ellos? ¿Dónde está? Es la pregunta del millón. Y luego viene algo interesante en el versículo 10. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y en la misma línea, en el mismo hilo conductor de la primera pregunta, Dios le vuelve a hacer otra pregunta a Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién ha sido tu maestro? ¿En quién confías ahora? ¿Quién te dijo algo diferente a lo que yo ya te había dicho?
¿Por qué mirar la vida de la forma en la que la estás viendo? Básicamente la pregunta gira en relación a ¿cuál es tu condición, Adán? Y el Adán en este siglo XXI en el que vivimos sigue escuchando la misma pregunta de parte de Dios. Mi estimado, ¿usted dónde se encuentra? Se lo pregunto llanamente porque nosotros damos por sentados muchas cosas en nuestra vida, pero en realidad no reflexionamos mucho acerca de nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está su matrimonio? ¿Dónde está la relación con sus hijos? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus sueños? ¿Dónde está su intimidad con Dios? ¿Dónde están aquellos dones? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? Siento a Dios martillando una y otra vez con la misma pregunta. Y creo que muchas veces nosotros respondemos de la misma forma que respondió Adán. Eludió la pregunta. Responsabilizó a Eva y no tuvo ni siquiera el coraje de asumir su propia responsabilidad por un error que él cometió. Es lo mismo que seguimos haciendo en esta generación. Eludimos la responsabilidad. Cuando decimos dónde estamos, la gente te responde, estoy en desgracia, pero estoy en desgracia porque aquel hombre me dejó. Estoy en desgracia porque aquella mujer me fue infiel. Estoy en desgracia porque aquella empresa me despidió. Estoy así porque me hicieron esto. Y constantemente rehuimos a responder la pregunta directamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y creo que Dios lo que intenta decirme es que, ¿sabe qué? Cuando yo he escuchado esa pregunta, al menos para mí, muchas veces la respuesta ha sido en este sentido. ¿Sabes qué, Señor? Estoy en un lugar donde me siento con miedo. Estoy en un lugar donde estoy desnudo, donde me siento avergonzado. Estoy en un lugar donde llegué porque no te consideré escuchar. Estoy en un sitio porque decidí que había otra voz más importante que la tuya y por lo tanto llegué hasta donde estoy porque cerré mis oídos a tu consejo. Ahí estoy. Son las respuestas de la gente que con toda honestidad puede decir que está quebrada, que está herida, que está rota. Son las respuestas que Dios necesita escuchar de nuestra parte. La respuesta de forma auténtica. ¿Dónde está? Porque si yo no sé dónde estoy, jamás voy a descubrir qué es lo que Dios puede hacer con mi vida. Yo necesito descubrirme, yo necesito pensarme. Cuando hablo de pensarme me refiero a necesito descubrir muy profundamente cuál es la condición de mi corazón, cuál es la condición de mi vida. ¿Cómo llegué hasta donde estoy? ¿Cómo? ¿A quién he venido escuchando? ¿De quién he venido aprendiendo? ¿Cuál es la perspectiva de la vida que he venido acumulando en mí mismo? ¿Cuál? Porque otra vez, mi estimado, mientras yo no sepa dónde estoy, lamentablemente, no voy a descubrir qué es lo que Dios es capaz de hacer conmigo. Aquí está la segunda pregunta y la última que le quiero compartir. Marcos capítulo 8, versículo 29 y 30. ¿Y quién creen ustedes que soy? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Esta es la segunda pregunta que todavía se sigue haciendo. ¿Quién es Jesús? No se apresure a responderla. Le quiero pedir que la reflexione un poco, porque no se trata únicamente de ser bíblicamente correcto. No se trata de ser teológicamente correcto.
Muchas veces nosotros podemos tener la respuesta correcta, pero no son las verdaderas. Se lo repito, muchas veces tenemos las respuestas correctas, pero no siempre son las verdaderas. Nosotros en la cultura cristiana evangélica en la que vivimos, nos hemos acostumbrado a decir las palabras correctas, a expresarnos de la manera evangélicamente correcta, pero sin tener muchas veces el corazón correcto, sin tener muchas veces el corazón bien puesto. No somos siempre coherentes en nuestras palabras con lo que está en nuestro corazón. Entonces, cuando le hago la pregunta de ¿quién es Jesús? Por favor, piénselo. Piénselo, reflexiónelo por unos segundos. ¿Quién es Jesús para usted? En la Biblia vamos a encontrar al menos 3 ocasiones, al menos en el Evangelio de Marcos, 3 ocasiones donde de forma interesante hay unos personajes que lograron identificar de manera muy clara quién era Jesús. Si usted le iba a preguntar a alguien acerca de cuál era la doctrina correcta acerca de Cristo, usted tenía que preguntarle a estos personajes. Por muy extraño que le va a parecer ahora que les cuente cuáles son estos personajes. Y no me refiero a los fariseos ni cualquier religioso de la época. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 23 y 24. Un endemoniado que estaba en la sinagoga se puso a gritar: ¡Ah! ¿Por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que eres el Santo de Dios. Por favor, preste atención a lo siguiente. Está en la sinagoga, el lugar correcto. Está en un templo y dice las palabras correctas. Tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios, para ser más preciso. Tú eres el Santo de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Un endemoniado. Un endemoniado está reconociendo que Jesús es el Santo de Dios. Si acaso esto le sorprende, permítame llevarle al segundo caso, capítulo 3 del mismo Evangelio de Marcos, versículo 11. Cada vez que los endemoniados lo veían, caían de rodillas ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Cada vez que un endemoniado, cada vez que los demonios que poseían a una persona miraban a Cristo, ellos caían de rodillas. Noten esto, posición correcta. De rodillas. La actitud o la posición de estar arrodillado básicamente lo que implica es sumisión. Básicamente lo que implica es rendición. Y estos demonios literalmente se arrodillaban y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Imagínenselo por un momento, los demonios se arrodillan: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Segundo caso, el tercero, Marcos 5, versículo 6. Cuando vio a lo lejos que Jesús se acercaba, corrió a su encuentro, cayó de rodillas ante él y gritó con fuerza: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico por Dios que no me atormentes. Lo miran a la distancia e inmediatamente lo que hace este demonio es dirigirse hacia Cristo, caer de rodillas ante él y reconocer: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Toma la dirección correcta y usa las palabras correctas. Por favor, preste atención a estos detalles que pueden pasar inadvertidos muchas veces cuando lo leemos. El primero de ellos está en el templo, lugar correcto, palabras correctas. Eres el Santo de Dios. El segundo de ellos toma la postura correcta, se arrodilla y dice las palabras correctas. Tú eres el Hijo de Dios. Y el tercer caso, toma la dirección correcta, sale al encuentro de Jesús y dice las palabras correctas. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Muchas veces podemos hacer lo mismo nosotros.
tener la postura correcta, estar en el lugar correcto e ir en dirección correcta, con las palabras correctas, pero ser solamente teoría, porque en el fondo nuestro corazón todavía no termina de conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Si usted le preguntara a la mujer que fue sorprendida en adulterio, esta mujer tendría una respuesta diferente a los endemoniados. Seguramente. Recuerde rápidamente la historia. La sorprenden en un acto sexual, se la llevan a Cristo delante de un grupo de personas para avergonzarla y para poner en aprietos al Señor. Si el Señor la condena, tendría un serio problema con la ley romana. Si el Señor la absuelve, tendría un serio problema con la ley hebrea. Estaba en un serio aprieto. Y Cristo, dice la Biblia, que decide inclinarse y escribir en la tierra. Y mientras están tratando de empujarlo para que tome una postura, para que tome una decisión, él simplemente escribe, y cuando deja de escribir en la tierra se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos, comiencen. Y se vuelve a inclinar y sigue escribiendo. Por supuesto, les destruyó el argumento a los religiosos. Se los destruyó. Porque si acaso había una persona digna de lanzar una piedra en ese momento, era el mismo que estaba decidiendo quedarse inclinado en ese escenario. Si había alguien con la capacidad moral y espiritual para lanzar la primera piedra, era el mismo Jesús. Y cuando se van uno a uno, tirando las piedras en el camino, Jesucristo voltea a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Nadie te condena. Yo tampoco lo hago. Puedes irte y no peques más. Esta mujer ha conocido a un Jesús que la teología correcta no nos enseña. Esta mujer conoció a un Jesús que las palabras o enseñanzas no siempre nos enseñan. Yo puedo ser teológicamente correcto en este momento con usted. Y es bueno, por supuesto. Apuntamos a ser precisos, finos, fieles a las Escrituras, porque creemos que una teología correcta nos encamina, por supuesto, a la verdad, a un camino correcto. Pero ¿cuántas veces nosotros solo de labios decimos las cosas correctas, pero nuestro corazón está lejos del Señor? Si usted me pregunta a mí: ¿y vos, Alberto, quién es Jesús para vos? ¿Quién es? ¿Sabe? Yo mientras hacía este mensaje pensaba en la respuesta, porque yo también me la hice la pregunta. Porque esta es una pregunta que puede parecer sencilla, pero es muy compleja. ¿Sabe quién es Jesús para mí? Jesús para mí es alguien que me ama tal como soy. Me gustó esta frase que yo creo que resume mucho lo que he descubierto acerca de Jesús para mi vida. Jesús es alguien que me ama tal y como soy y no por cómo debería ser. Pero me ama tanto que no está dispuesto a dejarme igual. Ese es Jesús para mí. Jesús para mí es alguien que me ama tal y como soy y no por cómo debería de ser. Pero me ama tanto
que no está dispuesto a dejarme igual. Ese es Jesús para mí. ¿Quién es para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Cuando nos hacemos estas dos preguntas, nuestra vida pudiera cobrar un nuevo sentido. Voy cerrando este mensaje y les quiero pedir que por favor me acompañen a este último pasaje. En el libro de Job, capítulo 42, versículo del 1 en adelante. Job le respondió a Dios: sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Preguntas: ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? Soy yo. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiado admirables para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Déjame plantearte las preguntas, a ver si eres capaz de responder. ¡Wow! Usted recordará rápidamente la historia de Job. Permítame solo hacerle un resumen rápido. Job comienza a vivir desgracias tras desgracias. Y todo hace indicar de que, al menos todo hace indicar para algunos personajes, unos amigos de él, de que Job había hecho algo malo. Y entonces llega un punto donde Job comienza a decir: ¿por qué? Porque si habría una pregunta que resume todo lo que significa este libro, el libro de Job, básicamente sería esta: ¿por qué? ¿Por qué? Job está sufriendo, Job tiene dolor, Job perdió su familia, Job perdió su riqueza, Job perdió su reputación. Y la pregunta de Job es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Me fascina la respuesta de Dios. Desde el capítulo 38, Dios comienza a intervenir y da su respuesta. Pero contrario a lo que pensaríamos, las respuestas de Dios no iban alineadas con las expectativas de aquel que estaba haciendo la pregunta, de Job. Porque la forma en la que Dios respondió es haciendo preguntas. Dios le dice a Job en el capítulo 38, a ver, ¿quién sos vos para que yo te esté diciendo cómo actúo? ¿Quién sos vos? ¿Vos estuviste conmigo cuando yo creé todas las cosas? ¿Vos estuviste conmigo cuando yo puse el sol, puse las estrellas, cuando fundé esta tierra? Respóndeme si tienes sabiduría, le dice Dios. Respóndeme. Y comienza Dios a cuestionar, a confrontar, a decir directamente muchas cosas. Básicamente, Dios no respondió a la pregunta de Job. Usted puede leer todo el libro de Job, lo he leído varias veces y jamás encontré la respuesta de Dios ante la pregunta de Job. ¿Sabe por qué? Porque a veces las preguntas de Dios son mucho más importantes que las respuestas que buscamos de Él. Las preguntas de Dios son mucho más importantes que las respuestas que buscamos. Dios le dice: escucha y yo hablaré. Déjame plantearte las preguntas, a ver si eres capaz de responder. Y en el versículo 5 del pasaje que leímos de Job 42, pero ahora yo digo, son las palabras de Job: había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me detesto y me arrepiento en polvo y cenizas. Es interesante, pero Job no pudo responder a las preguntas de Dios, a ninguna. Hay muchas preguntas que usted y yo jamás vamos a lograr responder. Pero nos vamos a dar cuenta que después de todo son preguntas que nos llevaron a confiar absolutamente en Dios. Es importante hacerse preguntas en la vida. Yo me hago muchas preguntas. A mí me gusta cuando voy a la Biblia pelearme con la Biblia. Digo pelearme en el buen sentido, no lo malinterprete. Pelearme en el sentido de cuestionar, de preguntar, desde el corazón de aquel que quiere entender a Dios, desde el corazón de aquel que quiere comprender las motivaciones que tiene Dios.
No es del corazón de aquel que quiere criticar, cuestionar y poner todo en tela de juicio, no. Es la duda que me lleva a cuestionar para tratar de descubrir cada vez más el corazón del Señor. Y me encanta darme cuenta que por muchas preguntas que me pueda hacer, a veces las respuestas no son tan fáciles de encontrar. En la vida hay muchas preguntas y las respuestas no siempre son fáciles de encontrar. No siempre. Y me encantaría, mi estimado y mi estimada, que piensen esto. Cada vez que Dios hace preguntas, muy pocas veces las vamos a responder como deberíamos. Pero lo que hay detrás de la intención de esas preguntas es exactamente lo que sucedió con Job. Había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me detesto y me arrepiento en polvo y ceniza. El Dios que hace preguntas, las hace para darme cuenta que la respuesta sigue siendo Él. No tengo todas las respuestas y creo que nunca las tendré. Pero solo hay dos preguntas que me interesan responder con mucha claridad en mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Dónde estoy? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Dónde está usted? ¿Y quién es Jesús para usted? Y quiero pedir que por favor, durante unos segundos, permítame hacerle una invitación. Una invitación que le lleve a encontrarse con el Maestro. ¿Le parece? Yo quiero creer de que un mensaje como este puede provocar un antes y un después en su vida. Y me encantaría que ahí donde está, por favor, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te rindo mi vida. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Por favor, recibime como tu hijo. Quiero conocerte como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a caminar fiel en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.